Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf, vamos a debatir sobre los ataques del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Y más adelante estará Viridiana Ríos para hablar del informe de Oxfam titulado La otra mafia del poder, la corrupción y la desigualdad en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Ayer no tuvimos programas por la celebración del grito de la independencia, pero hoy estamos aquí de regresos, muy contentos, muy felices por celebrar un cumpleaños más de nuestro país, nuestro querido México. Y bueno, la semana pasada el presidente López Obrador exhibió las compras de productos y servicios que hicieron los gobiernos pasados a las empresas que dirigen Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Y aunque no hay nada ilegal en estas adquisiciones, el presidente insinúa que esto no es correcto y ataca de esta manera, de forma indirecta, diríamos, a ambos. En la misma tesitura, posteriormente, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, le sugirió a los dos intelectuales mexicanos que se callaran o exiliaran. ¿Qué nos dice esto de López Obrador y su movimiento? ¿Por qué el ataque a dos de los pensadores más brillantes y productivos de México, como son Aguilar Camín y Krause? Para debatir este tema, saludo vía remota, sana distancia, a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Mario Arriagada. Mario, buenas noches. Hola, Leo. Hola a todos. Buenas noches. Bueno, creo que te toca a ti comenzar, Pablo. Venga, ¿qué te dice esto del gobierno? No solamente del presidente, sino también de los que apoyan al presidente. Este ataque a dos personalidades como Aguilar Camín y Krause. Mira, Leo, se puede criticar perfectamente bien a Krause y Aguilar Camín como lo han hecho Claudio Lobnitz o Fernando Escalante desde las ideas y el debate civilizado. No solo es válido, sino deseable. Al final son personajes públicos que han puesto su obra allá afuera y admiten crítica. Pero eso no es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno lo que está haciendo es una campaña sistemática de difamación, conocida como character assassination o asesinato de la reputación, que es una técnica propagandística, por cierto, empleada por peores regímenes del siglo XX, para destruir un personaje público, deslegitimarlo, desacreditarlo y bueno, en el peor de los casos, desterrarlo, ¿no? Bien, pues vale la pena, creo, por ese motivo, ver la acusación que se les hace, porque es la base de esta propaganda, y lo que hay que hacer con la propaganda es pues desmentirla, ¿no? De lo que se les acusa, grosso modo, es de ser intelectuales privilegiados por los gobiernos de la transición, ¿no? A cambio de un patrocinio intelectual. Bueno, a mi juicio eso no tiene ningún sentido por tres razones. Primero, porque ambos, Krause y Aguilar Camín, se hicieron antes, mucho antes de la transición. Digo, basta ver su bibliografía. Krause tenía, ¿qué quieres?, 6, 7 libros antes de la democracia. Además, pertenecía a una tradición que viene desde Octavio Paz y Daniel Cosío Villegas y Gabriel Said, todos críticos del antiguo régimen. Es decir, estaba Krause al menos y Aguilar Camín estaban hechos antes de esa transición. Ahora, revisando los números, yo, por haber sido cercano al grupo de Letras Libres, fui editor digital, conozco de propia mano los números y los ingresos, y te voy a decir, antes de López Obrador, apenas 2 de cada 10 pesos que entraban a la revista eran de publicidad gubernamental.
que además de ser legal, como bien dijiste, es mínima. El 80% de los ingresos son privados, publicidad, patrocinios, suscripciones, en fin. Además, Letras Libres representó en esos gobiernos apenas el 0.034% del ingreso en el gasto en publicidad. Es decir, las revistas no necesitan al gobierno. La prueba es que ahorita que le cerraron todas las llaves, ahí siguen. Y tercero, sí, dicen que a cambio de prebendas dieron patrocinio intelectual. Eso no es cierto. Basta revisar el acervo de las revistas. Todos hemos escrito ahí. Cualquiera lo puede hacer, para darse cuenta de que hay decenas o incluso cientos de artículos críticos denunciando la corrupción peñanietista, la violencia calderonista, la parsimonia foxista, en fin. Lo que pasa es que sí, pues son demócratas, son liberales y obviamente tuvieron más afinidad con la democracia que con los nuevos experimentos. Muy bien. De modo que no se trata de otra cosa, sino de una campaña de desprestigio que tiene otras causas que espero yo atender en mi próxima intervención. A ver, Mario, precisamente ¿a qué se debería esto? ¿Qué hay detrás de este intento de desprestigiar a dos personajes como Aguilar Camín y Krause? Pues sí, creo que hay varios aspectos que lo pueden explicar. Uno de ellos es la lógica de propaganda en la construcción de un nuevo supuesto régimen, pero esto lo dejo para después. Tiene un origen muy claro, que es Paco Ignacio Taibo haciendo de las suyas y diciendo cosas. Él mismo se describe como alguien que tiene más fuerza en la lengua para decir cosas escandalosas que voluntad para controlarla. Y estoy de acuerdo con su autodiagnóstico, porque lo que dijo es tan excesivo que si no fuera cabeza de un órgano autónomo, sino secretario de Cultura o algo parecido, en mi opinión, alcanzaría para que los implicados solicitaran legítimamente asilo político en algún otro país. Ese tipo de lengua de fuego, no sé si hay que estar orgulloso de ella, es capaz de achicharrar derechos de algunos mexicanos, puede ser un peligro social. Y una figura pública tan notoria debería estar acompañada, yo creo que de una voluntad más entrenada, para decirlo de manera amable, a ese hombre maduro de nombre Paco Ignacio. Pero ese solo lado es uno de los lados. También una segunda, yo lo inscribo, aunque han sido referencias muy personalizadas, también lo enmarco como una más de las guerras de propaganda que se usan de forma constante, pero ciertamente sin que quede claro el propósito, contra movimientos como el movimiento feminista, movimientos como el de víctimas, ONGs ambientalistas en el sureste, fundaciones internacionales, movilizaciones obreras como las que hubo en Matamoros en el norte del país, y claro, la prensa diaria, comunicadores en medios masivos, consejeros electorales, comisionados y ahora publicaciones intelectuales o de difusión académica, como prefiramos llamarles. Entonces, se acumulan este conjunto de batallas, no sé cómo llamarles, propagandísticas. Y yo creo que eso, es decir, parece un show como de propaganda que abre frentes y no los cierra. Como dice René Delgado en su columna, lo dice súper bien. Y Jesús Silva Herzog lo dijo de forma muy cruda también. No tengo propuestas, les traigo pleitos. Y frente a la dura situación que vive el país, el no tengo propuestas, les traigo pleitos, es una especie de cuadrilátero fabricado que en el día de hoy, de repente se anuncia que lucharán de 2 a 3 caídas un miembro de la audiencia y todo el equipo del presidente en su contra, y sin embargo termina siendo un mal show porque siempre acaba ganando el presidente y su equipo, entonces vuelve muy monótono y por lo tanto yo creo que la siguiente pelea de 2 a 3 caídas solo nos obliga a hacerla aún más épica, la propaganda un poco más extrema. Y es un espectáculo triste porque acaban buleando pequeñas organizaciones. Creo que hay una interpretación ideológica detrás de esto que la puedo dar un poco más adelante. Yo no estaría tan de acuerdo con Mario de que esto es un pleito, porque pues del otro lado tampoco, o sea, no quieren pleitos. O sea, Aguilar Camín y Krause no es que estén ávidos por pelearse con el presidente de esta forma, Denise, porque si fuera esto un pleito de ideas, que yo sería el primero en celebrarlo,
porque lo que necesita este país es debate de ideas. Aquí no, el presidente y sus colaboradores no están invitando a un pleito de ideas, sino a un pleito, como decía Pablo, de asesinato de reputaciones. El presidente lo que está haciendo es utilizando a Aguilar Camín y a Krause como dos figuras metafóricas contra las cuales lanza lo que es su visión de país, y es una visión en la que muchos no caben. En eso coincido con Mario. El país de Andrés Manuel López Obrador es uno que se va contrayendo narrativa y discursivamente. En esta patria achicada, pues parece no haber espacio para científicos, médicos, organizaciones de la sociedad civil financiadas desde el extranjero, feministas, defensores del medio ambiente, empresarios de todo tipo a quienes se les embiste desde la mañanera. Y es una paradoja de este gobierno que decía que iba a ser de y para el pueblo, que va seleccionando, catalogando, expulsando a quienes considera que no forman parte de ese pueblo. Y eso sí me parece inaceptable. No es solo un desliz verbal de Fernández Noroña, forma parte, yo creo que de una estrategia que hemos visto de manera reiterada en la mañanera y a través de diferentes voceros del gobierno. Y me parece inaceptable. Noroña... Perdona, déjame terminar, por favor, Leo. Fernández Noroña, y creo que querías decir Paco Ignacio Taibo II, ¿o me equivoco? Ay, perdón, es que se parecen tanto. Bueno, para que quede claro, ¿no? Yo digo, creo que querías decir Paco Ignacio, ¿no? Gracias por la corrección, y sí, evidentemente fue un slip freudiano, en el estricto sentido del slip freudiano, porque se parecen en cuanto a su combatividad y su belicosidad, sí, y la manera en la cual descalifican a los otros. Pero lo que dijo de que se fueran cambiando de país, me parece que eso que provenga de parte de un funcionario gubernamental es inaceptable. Al margen de las discrepancias que tengo con Pablo sobre el papel de los intelectuales en la transición, el papel de los caudillos intelectuales durante el priismo, creo que ahí sí tengo una postura diferente a la suya. Creo que sí hubo una relación simbiótica, una relación cupular, una relación de beneficio mutuo, de frutos personales y editoriales que florecieron bajo el árbol frondoso del presupuesto del Estado mexicano. Al margen de esa discusión, me parece inexcusable que se identifique a personas así y se les diga esencialmente que no son mexicanos, que deberían salir del país, que no son parte del pueblo, y eso es peligroso porque revela una especie de pensamiento único que no busca convencer o debatir, sino censurar. Insisto, es la visión de la patria empequeñecida en la que solo hay lugar y cabida para algunos. Entonces, lleva a preguntas que me parece que van al corazón del proyecto y la visión de país de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuán moreno se tiene que ser para formar parte del pueblo? ¿Cuál es el pantone de la mexicanidad? ¿A qué nivel de ingreso o de educación o de crítica llegas cuando se vuelve entonces válido arrebatarte el pasaporte y sacarte del país? ¿Qué sigue? O sea, escuelas de resocialización para las feministas a las que el presidente llamó neoporfiristas porque rayaban cuadros de acero. O insertemos también el ataque a Krause y a Aguilar Camín en contra del periódico Reforma. En la misma semana lo llamó un pasquín inmundo porque reportó irregularidades financieras en el Cabildo de Macuspana. Y entonces que me parece que tanto las palabras como las políticas públicas del presidente incitan un clima en donde sus seguidores patrullan las fronteras de una patria cada vez más reducida. A Salinas de Gortari le sobraban 30 millones de pobres para su visión de país. Y al parecer a López Obrador también le sobran los intelectuales, los científicos, la oposición. Y me preocupa que desde el púlpito presidencial
se esté validando el discurso antiintelectual, el discurso misógino, el discurso confesionalista, la denigración del contrario. Y creo que Mario lo decía, los presidentes son contadores de historias, o sea, crean narrativas. Y la narrativa del presidente y la que le ha funcionado es siempre una declaración de guerra, porque así incita a sus seguidores a formar parte de una tribu que identifica a los otros como enemigos y a los nosotros, como los miembros de su tribu, como los que son el verdadero pueblo y los verdaderos mexicanos. Muy bien. Y pues ese insulto y esa descalificación y esa deshumanización me parece que no es lo que corresponde a un jefe de Estado y sobre todo en tiempos de pandemia. A ver, aquí hay un tema que al parecer sí genera diferencias en la mesa, que es el asunto de qué tanto se vale, o sea, qué tanto el dinero del Estado para comprar publicidad o revistas de alguna manera define la línea editorial de los medios de comunicación. En este caso sería tanto de Nexos como de Letras Libres. Si entiendo, ahí hay una diferencia, Pablo. Bueno, basta con invitar a la audiencia a revisar el acervo histórico. Hablo sobre todo más por Letras Libres, por mi cercanía, pero ustedes mismos, los amigos que nos ven y ustedes, colegas, pueden visitar el acervo de Letras Libres, que tiene todo digitalizado desde 1999 hasta la fecha. Y van a encontrar cientos de artículos críticos de todos los gobernantes que cruzaron durante ese tiempo. Y yo no veo para nada ningún espaldarazo intelectual, salvo aquel que admite la propia, digamos, los propios vientos democráticos y a favor de la libertad históricos. Es decir, me parece muy obvio que tanto Aguilar Camín como Enrique Krause apoyaran una transición a la democracia, sobre todo por lo que yo decía en mi primer segmento, porque fueron críticos del partido hegemónico. Ahora, eso no quiere decir que hayan dado su patrocinio intelectual a los gobiernos de la transición. Si uno revisa la bibliografía, me parece clarísima la crítica. Ahí está. Segundo, la cantidad de dinero es mínima. Por cierto, Pablo, es un viejo tema el asunto de hasta dónde los intelectuales tienen que tener, o los pensadores tienen que tener una relación cercana con la gente poderosa o no. Es un viejo tema, desde luego. Sí, yo prefiero no tener ningún tipo de relación. Siempre he abogado por medios independientes, totalmente. A mí me parece que en México necesitamos medios que puedan prescindir absolutamente de la publicidad gubernamental. En el caso de Letras Libres era mínimo. Sí, también eran de Nexos, 2 pesos de cada 10, te digo. Sí, pero yo prefiero un modelo en el que puedas generar tus propios ingresos a partir de suscripciones y publicidad privada. Eso te da muchísimo más el beneficio de la duda. Pero que eso haya sido a cambio ahí estás aceptando prebendas. A ver, porque espérame, Pablo. Me parece que no se sostiene para nada. Espérame, Pablo, porque ahí estás, al decir eso, sí estás aceptando que si reciben dinero público sí hay un conflicto de interés. No. Simplemente puede argumentarse que desde el otro lado se les puede hacer esa acusación. No quiere decir que sea cierta, pero si no recibes dinero, pues no tienes absolutamente nada que defender, ¿no? A ver, quiero que le entres a esto, Mario. Pues sí, históricamente el uso de la publicidad oficial, sobre todo en tiempos predemocráticos, fue un mecanismo de control durísimo, que casi destruye publicaciones. En el caso del Excelsior, uno de los más famosos, que resistieron como pudieron.
pero después de la transición a la democracia, y esto se conecta con todo este otro debate, que es qué nos quedó a deber el discurso de la transición a la democracia, y eso como un nuevo tema que ha traído a la discusión este nuevo gobierno. Pero yo creo que lo que nos trajo la transición pues no fue arreglar ese problema por completo, y tiene que ver sobre todo con cómo funcionan cada medio por dentro. Y eso es creo que lo que no estamos discutiendo. Hay medios que protegen su autonomía con consejos editoriales, con transparencia, con voces con pluralidad en los criterios editoriales, etcétera, etcétera. Creo que tanto Nexos como Letras Libres, a pesar de ser publicaciones muy distintas unas de las otras, su participación en ese proceso de transición, pero también las voces de sus figuras más notables, han sido muy distintas. Pero si algo tienen es consejos editoriales transparentes y unas líneas editoriales cognoscibles. Ha habido otros casos de otras publicaciones que también han recibido mucha publicidad oficial, incluso mucha más, que han tenido vaivenes más claros. En el caso del diarismo, no de los mensuales, sino de los periódicos diarios, es notorio. Y eso me hace pensar también que se dice ahora que se está transformando el sistema de asignación de publicidad, porque ya no va a ser como antes, donde los privilegiados tenían mucho. Bueno, si se compara con lo que se asignó este año y el pasado a la jornada, al proceso, me parece, pues entonces más bien suena que hay unos favoritos igual que antes, si es que ese es el punto que se quiere hacer, y la ley de asignación de publicidad oficial en el Congreso no ha avanzado y tendría que avanzar. Entonces, para responder tu pregunta, Leo, pues sí hay un reto y no creo que se esté cambiando el procedimiento. Pero, sí que hay una buena discusión. O sea, en eso coincido con lo que decían tanto Pablo como Denise, aunque seguro en los detalles estaremos en desacuerdo, pero que es interesante discutir el rol de los intelectuales públicos, de qué trató el discurso de la transición, qué nos quedó a deber, qué nuevos temas han aparecido. Todo ese tema que parece estar en el fondo de algunas de las preocupaciones, al menos de las personas en el gobierno que sin saña tratan de polemizar ciertos viejos discursos. Pero obviamente yo sí creo que hay un asunto personal, como lo dijo Gibran la semana pasada, él mismo lo dijo, en el caso de Irma Heréndira yo creo que sí hay un asunto personalizado. Y creo que en otras cosas no estoy de acuerdo con Gibran, pero en esa creo que sí quedó muy claro en el caso de Nexos. Ahora, yo tengo que decir, perdón, Mario, yo soy miembro del comité editorial de Nexos, he participado en muchas reuniones de este comité y en ninguna, quiero ser muy enfático aquí con la audiencia, en ninguna reunión del comité editorial se habla de que no, este tema sí lo podemos tratar, este tema no lo podemos tratar porque ese es anunciante nuestro. Nunca se habla del tema de las finanzas, de la comercialización, nunca. Hay una total libertad, es un comité editorial absolutamente independiente del tema de los negocios que tiene la revista y la editorial Cali Arena, ¿eh? Eso que quede clarísimo por lo que tú estás diciendo, ¿no? Nunca... Y no todos ellos son iguales. Bueno, por cierto, tú estabas también ahí en ese comité editorial en algún momento, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, durante algunos años, hace ya un tiempo, pero sí, ahí estuve, tuve la misma experiencia que... Así es. Lo mismo en Letras Libres, ¿eh? Claro, claro. Y a mí me parece muy interesante porque hay muchos temas de verdad de fondo que se podrían tocar en este tema. Lo que me parece es que el gobierno se va por la fácil de denostar públicamente, de agraviar, de injuriar públicamente a dos de los pensadores que yo, Leo Zuckerman, creo y estoy convencido son dos de los pensadores más brillantes y productivos que ha producido este país en las últimas décadas. Denise. A ver, aquí hay dos temas. Uno es el de la publicidad oficial. El gobierno tramposamente ha tratado de decir que porque recibían publicidad oficial, estas revistas se alineaban con gobiernos anteriores. Cuando ahora en este gobierno no ha cambiado la famosa ley Chayote a la que se refería Mario, por lo que sigue distribuyendo publicidad oficial de manera tan discrecional como lo hacían gobiernos anteriores, solo que ahora hay otros beneficiarios, incluyendo pues esta televisora, incluyendo otros periódicos que son más afines al gobierno. El tema central ahí sería que este gobierno impulsara una reforma a la ley para acabar con la discrecionalidad en el uso de la publicidad oficial y acabar con ese problema.
Ahora, un segundo tema es el papel de los intelectuales en la transición y antes de la transición. Y yo agradezco que existan letras libres y agradezco que existan nexos. Al mismo tiempo, yo sí creo que la clase intelectual, la élite intelectual de este país tiene una deuda con México. Y Pablo se refería al periodo 1999 en adelante. Vayámonos más atrás. Ninguna clase gobernante puede sobrevivir sin su inteligencia y los priistas compraron la suya, con becas y becarios, tajadas y embajadas, proyectos especiales y contratos editoriales, y la República de las Letras floreció bajo el reino del PRI y creó capitanes de la cultura, sí, muy brillantes, pero que también en ciertos momentos, en ciertas presidencias, se volvieron cómplices implícitos de un sistema que tenían la obligación. Pero para que quede claro, Denise, ¿estás hablando de Aguilar Camín y de Castañeda y de Krause en este caso? A ver, yo preferiría no personalizar en este momento. Quiero hablar de la clase intelectual previo a la transición e incluso durante periodos de la transición. Me parece que hubo una especie de contrato social con el poder de muchos de los pensadores de este país en el que se comprometieron en ciertos casos a no molestar o hacerlo solo metafóricamente y se repartían puestos, se peleaban entre sí para obtenerlos, hablaban a los pinos, pedían posiciones para sus protegidos y la inteligencia en los años antes de la transición, y yo diría que incluso en ellos, se convirtió muchas veces en un caparazón contra el cambio. Y las letras libres a veces no lo eran tanto, y el mundo de la intelectualidad acabó mimetizando el mundo de la política con sus caudillos y sus clientelas y su sexismo y sus complicidades y sus arbitrariedades. En el PRI había intocables y en la cultura también había intocables, Leo. Pero en el PRI circulaban las élites y en la cultura también. Ahora, bueno, es que desde luego que lo sabía. Desde luego que lo sabía, pero aquí lo que estamos tratando es de dos, digamos, como tú dices, de los capitanes de la industria cultural, que son Aguilar Camín y Enrique Krause. Y realmente, aunque tenían vasos comunicantes, digamos, con la clase política, yo creo que nunca llegaron a cruzar la frontera de apoyar abiertamente a esos regímenes, tan es así que los criticaban en sus revistas. Exacto. Insisto, no quisiera personalizar, pero me acuerdo vívidamente de la forma en la cual el presidente Salinas exhibió los contratos que tenía Nexos y Aguilar Camín durante su sexenio. Hay un problema o un tema que creo que deberíamos revisar. Faltó aire en la cúpula intelectual de este país, faltó debate y también en muchos sexenios faltó crítica, y faltó crítica a los poderes fácticos, incluyendo una crítica a esta televisora. Bueno, pero más allá de eso, yo no estoy de acuerdo en que este gobierno vaya tras ellos, hable de expulsarlos, los vuelva menos pueblo o menos mexicanos, cuando el intento real es desplazarlos para crear su propia clase intelectual, pero no independiente del poder, tan sujeta al poder como lo habían estado muchos antes. Y por eso agradezco tu artículo, Leo, en el que decías: ¿qué contraparte a Krause y Aguilar Camín tiene la cuarta transformación de ese calibre intelectual? Decías Lorenzo Meyer, pero Lorenzo Meyer evidentemente tiene un conflicto de interés. Y el problema es que la 4T critica a los intelectuales orgánicos del pasado, pero quiera crear su propia clase intelectual orgánica, tan dependiente de la publicidad oficial y tan sumisa al poder como muchos lo fueron en el pasado. Bueno,
Permítanme, ya tendríamos que terminar, pero les voy a dar otro segmento porque está buenísimo este debate y creo que hay todavía muchas cosas que decir. Le voy a pedir a Alejandro Ope que nos acompañe mañana. Le vamos a pedir que nos dé su espacio que teníamos para hoy, para seguir con este debate acerca de los ataques del gobierno de López Obrador a dos intelectuales como son Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Regresamos. Bueno, está bueno el debate acerca de los ataques de el presidente López Obrador, luego de Paco Ignacio Taibo II, a Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, que hay que decirlo, son gente muy cercana a los que estamos acá. En particular, Héctor Aguilar Camín, como usted sabe, es colaborador de La Hora de Opinar desde el comienzo de este programa, hace 10 años, está aquí con todos los lunes. A Enrique Krause lo conocemos de hace muchos años, también ha estado varias veces aquí en el programa. En fin, hay que decirlo, sí tenemos una opinión porque son, y yo sigo insistiendo y lo seguiré sosteniendo, creo que son dos de los pensadores más brillantes y más productivos que ha producido este país en las últimas décadas. Seguimos con el debate. Pablo. Mira, Leo, el odio de sectores obradoristas contra Enrique Krause y Aguilar Camín viene desde mucho atrás de la transición y tiene que ver, esa parte tiene que ver en parte, en el caso particular de Krause, con el profundo resentimiento histórico que muchos de esos círculos tuvieron y aún tienen por Octavio Paz y sus herederos. Nunca les perdonaron volverse liberales y críticos de la izquierda, y uno lo puede atestiguar con la histórica animadversión que han tenido gente como Taibo a ese grupo. Y segundo, Leo, y aquí atiendo el argumento de Denis, porque tanto Krause como Aguilar Camín tuvieron razón. Ellos fueron los que más advirtieron el peligro de la demagogia desde hace 20 años. Para mí, Krause escribió el mejor perfil público que se ha escrito sobre López Obrador, el Mesías tropical, que ya prácticamente se consagró como un arquetipo. Bueno, si uno revisa todo lo escrito por ellos sobre López Obrador, tuvieron una precisión milimétrica y lo estamos viendo. Todo lo que advirtieron se está cumpliendo y yo creo que la animadversión ahí es personal. Se volvió personal, Mario, y es una lástima que sea personal, porque, insisto, a mí me encantaría ver un debate de ideas entre Aguilar Camín y Krause con intelectuales o pensadores que defendieran a la Cuarta Transformación. Lo que pasa es que, perdón, pero no veo quién tenga el calibre de aquel lado de sentarse a hacer ese debate, Mario. Bueno, yo creo que sí hay gente que podría, hay gente buena que sí ha propuesto cosas. De hecho, yo no describiría la revista Nexos como siempre de un lado de la barrera, y no, que ha dado mucha voz a la izquierda también, en su propia historia, con sus cosas, pero sí se la ha dado, y tengo por esa razón también una diferencia que no es menor con Pablo. Pablo dice, yo prefiero una intelectualidad que esté separada radicalmente del poder, para que así pueda ser un contrapeso. Yo no veo tampoco que tenga que ser así. Yo creo también que hay intelectuales que pueden estar a favor de cierto proyecto político y aún así ser parte de discusiones saludables, interesantes, transformadoras, y tenerlas junto también con los intelectuales que no tienen ninguna afiliación con ningún proyecto político. Esa división tajante de antes creo que nos engaña a pensar si puede o no haber un debate entre los intelectuales puros del proyecto de izquierda. Entonces eso solo lo quiero aclarar, y es parte de las pequeñas diferencias que sería interesante si no personalizáramos y pudiéramos discutir todas estas cosas. Y también eso lo conecto con, sabemos, y ya se discutió en este programa también,
que cuando se trata de intelectualidad pública y construir y responder narraciones intelectuales sobre la realidad mexicana, el gobierno actual tiene cierta preferencia o por lo menos su parte de comunicación, por los escritos de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Ahora, yo creo que lo que están haciendo no representa lo que incluso pensadores populistas, postmarxistas, como Laclau y Mouffe, querían hacer. Ellos tenían una idea de democracia radical y democrática que lo que odia es el viejo consenso. En este caso sería el consenso, no sé cómo decirle, de la transición neoliberal, pongamos de todos los adjetivos, no creo que lo describa bien, pero bueno, sí existía un cierto consenso y ciertas cosas que ahora se cuestionan. Justamente para esos pensadores, su estrategia de buscar fronteras, adversarios retóricos, tiene la función de terminar con el viejo consenso y abrir vía la pluralidad, una nueva posibilidad de construir nuevas narraciones sobre nuestro país, lo que se necesita. Bueno, yo con esta guerrilla propagandística que hace la oficina de presidencia viendo frentes, que como dice René Delgado, nunca acaba de cerrar, es peligrosa porque no afirma esa pluralidad de voces, sino que va cancelando voces y abriendo frentes donde solo deja ofendida, confundida a la gente y no necesariamente construye una nueva narración sobre lo que ha pasado en el país y lo que hace falta. Entonces, en eso ni siquiera es como populista en el buen sentido. Es realmente una desconexión que me cuesta mucho trabajo entender entre el propósito de contestar la vieja narración, del viejo consenso, y dar nuevas respuestas plurales. En eso, uno de los ejemplos más claros se me hace el querer cancelar la voz feminista organizada, y en vez de cómo construirla y autonomizarla del viejo consenso y asociarla con el viejo consenso, es una oportunidad desperdiciada en un sentido del populismo bueno. Y en eso creo que fracasa Jesús Ramírez y los otros que le entran a esta lucha cotidiana, que es más bien de pequeño cuadrilátero sin sentido que de real proyecto de transformación narrativa. Sí. Denise, detrás de esto lo que estamos discutiendo, el fondo de esto es la tolerancia. La tolerancia de un gobierno a los que piensan diferente a ese gobierno. Y yo sí creo que por más que critiquemos al proceso de transición a la democracia, creo que se ganó muchísimo en ese terreno, y comprobación de eso es que hoy estamos aquí en este programa haciendo críticas a este gobierno, cosa que no sucedía en los años del autoritarismo priista. Absolutamente de acuerdo, y creo que ahí es donde debería estar centrada nuestra atención, más si en los personajes específicos de Aguilar Camín y de Enrique Krause. Creo que el ataque contra ellos es evidencia de un problema más profundo de parte del propio presidente, que no admite oposición, exige rendición, no acepta interlocución, demanda sujeción. Yo en muchas ocasiones he estado en desacuerdo con Enrique Krause y a veces con Héctor Aguilar Camín, pero parafraseando a Voltaire, defenderé hasta la muerte su derecho a decir lo que han dicho y su derecho a participar en el debate colectivo del país y su derecho a ser pueblo y su derecho a ser ciudadanos. Y creo que eso es lo que está en juego. Está en juego la discrepancia, el derecho a disentir, el derecho democrático a oponerte al gobierno desde cualquier perspectiva y desde cualquier lugar. Ahora en clase hemos estado revisando los principios básicos de la democracia liberal y Dahl hablaba de ese derecho a organizarte colectivamente o individualmente para expresar tus preferencias o tus discrepancias con respecto al gobierno en turno. Y este gobierno está negando esa posibilidad al tratar de destruir la reputación, el perfil profesional y la capacidad de revistas como Nexos y Letras Libres de incidir en el debate público. Me parece que hay que hacer una defensa de ese principio y estar en este lugar insurgente desde donde se alertan los peligros de lo que yo llamo la rasurada patriótica, este intento por reducir el concepto de patria y sacar de la patria a quienes son los críticos y los opositores.
Creo que estamos viviendo tiempos de pulsiones antidemocráticas de los nuevos poderosos, de los que quieren adueñarse de la narrativa pública y no aceptan la menor crítica a esa nueva narrativa. Y creo que debemos insistir en la necesidad de defender los espacios que se abrieron con la transición y de una visión de país mucho más generosa, mucho más plural, mucho más egalitaria, mucho menos machista y sexista. Y saber que en estos momentos, con el tipo de discurso que está enarbolando tanto Paco Ignacio Taibo como el propio presidente, como Jesús Ramírez Cuevas, es un contexto de libertad amenazada. Y yo, por lo menos, no pienso callarme. Muy bien, nos quedan 30 segundos para cada quien para una última ronda de conclusiones de un tema que creo que es toral, porque efectivamente va más allá de Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Pablo. Bueno, Leo, escribía yo hace poquito que los regímenes que terminan mal no escriben sus propias memorias. Y lo más irónico del obradorismo, que a todas luces va a acabar mal, es que van a ser precisamente disidentes y críticos como Aguilar Camín y Krause o las nuevas generaciones como nosotros, las que escribiremos la posteridad honrando la verdad, porque saben que todas estas persecuciones están quedando registradas. Muy bien, Mario, una última conclusión, 30 segundos. Yo creo que todo esto nos deja la lección y creo que debería ser una lección también para la Oficina de Comunicación de Presidencia, que de repente frente a la confusión y ofensa generalizada de tantos frentes abiertos que no cierran, se restan más que se suman aliados, como dice René Delgado, pero también en el momento en el que una pandemia de este tamaño está haciendo que el Estado tenga pocos resultados y más bien resultados malos. El programa es lo importante. Lo que importa no es el pequeño show de las batallas que desaparecieron hoy para mañana inventar otra más, sino lo que va a quedar en el tiempo. Y lo que va a quedar en el tiempo es una respuesta auténtica a todo lo que los esfuerzos de proyectos políticos anteriores nos quedaron a deber. Y nos quedaron a deber en términos de igualdad, nos quedaron a deber en términos de un Estado fortalecido que asegure derechos para todas y todos, no solo de transferencias de efectivo. Nos quedaron a ver muchas cosas que no están quedando claras en el programa. Pon tú que se acepta por la cruel realidad que los resultados sean malos ahorita, por razones externas, si quieres. Pero el año siguiente y el que sigue van a ser el resultado de una reflexión programática que no está quedando clara y que es la única esperanza de que sí haya un cambio verdadero que dure más allá de un sexenio a partir del próximo año. No siento que está claro y siento que esta estrategia comunicativa ya le está empezando a restar. Denise, 30 segundos para concluir. Si hablaba yo de la libertad amenazada, también quisiera hablar de la libertad que necesitamos ampliar, porque conquistamos muchos derechos con la transición, pero hay espacios donde siguen reinando hombres, las figuras de siempre, la élite cultural simplemente ya no puede seguir siendo la misma. Creo que llegó el momento también de relevos generacionales, de nuevas voces, de mayor pluralidad, no solo defensa de lo que logramos conquistar, sino de lo que nos falta por conquistar. Y creo que hay un gran tramo por recorrer, sobre todo en el ámbito de la representación de las mujeres en el mundo cultural. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los colaboradores de los miércoles. Gracias, Denise Dresser. Buenas noches. Gracias. Gracias, Pablo Magluf. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y Mario Arregada. Muchas gracias, Mario. Gracias. Buenas noches. Vamos a una breve pausa. Regresamos con Viridiana Ríos, que trae un informe muy interesante titulado La otra mafia del poder, la corrupción y la desigualdad en México. Regresamos.